Módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, el video de neoplasias óseas. Estas neoplasias óseas, que son tumores provocados en el interior de los huesos del organismo y en especial, en nuestro caso, de los huesos maxilares y mandibulares, son tumores que van a, en primer lugar, ser divididos en neoplasias benignas y neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias benignas están aquellos formadores de tejido fibroso, formadores de cartílago y formadores de tejido óseo. Lo mismo en los tumores malignos. Tenemos formadores de tejido fibroso, formadores de tejido cartilaginoso y formadores de tejido óseo. Pero además, en las variantes malignas, tenemos tumores malignos que encontramos en los huesos, pero originados de la médula ósea. No solo de las células osteoblásticas, sino que además de la médula ósea. Otro de origen sistémico, es decir, que de una enfermedad puede aparecer este cáncer, y de metástasis que llegan hacia los huesos desde otras zonas del cuerpo. Entonces, la clasificación de la OMS de tumores del año 2017, estamos viendo acá la clasificación de tumores malignos, ¿sí? Y de tumores benignos, que es lo que vamos a revisar en este video. Entonces, como patologías individuales, en los estudios de patología tumoral ósea, debemos reconocer dentro del ámbito benigno el osteoma, el osteoblastoma u osteoma osteoide, el condroma, el osteocondroma. Y dentro de las neoplasias malignas al osteosarcoma, el fibrosarcoma y otros, sarcoma de Ewing, mieloma múltiple y las metástasis, como ya habíamos dicho. Entonces, esas son las patologías particulares que vamos a ver hoy día, algunas con mayor detalle que otras, ¿cierto? Por su frecuencia. Entonces, según la frecuencia, obviamente que las patologías benignas son aquellas que llevan la delantera, ¿verdad? Y dentro de ellas el osteoma, principalmente. Y en las neoplasias malignas, si bien son menos frecuentes, ¿sí? Dentro de ese grupo, el osteosarcoma, en términos generales, es la neoplasia maligna más común. El mieloma múltiple es una neoplasia común en los adultos, y el sarcoma de Ewing es una neoplasia de médula, ambos son de médula, común en niños. ¿Ok? Por eso es importante que tengamos en cuenta estos diagnósticos. Bien, veamos osteoma. Esta es una neoplasia ósea benigna. Es una lesión nodular exofítica, es decir, va a tener un crecimiento exterior en base al hueso cortical. Esto de acá es un osteoma y está determinado principalmente por el crecimiento del hueso compacto. Es un hueso denso. Se presenta a cualquier edad, principalmente en mayores, y puede ser solitarios o múltiples. ¿Ok? La mayoría son solitarios, y cuando en raras ocasiones es múltiple, generalmente está asociado a un síndrome, el síndrome de Gardner, que vamos a ver más adelante. Es importante reconocer que tenemos algunas entidades clínicas muy parecidas, como los torus palatino o mandibular y la sextostosis, ¿cierto? En las caras vestibulares de mandíbula y maxilares, que no son neoplasias benignas, no son osteomas, son malformaciones, que muchas veces se podrían confundir. ¿Bien? El osteoma, como dijimos, es un crecimiento de hueso cortical denso,
Desde el periósteo empieza a crecer este hueso, generando un crecimiento hacia afuera, un crecimiento exofítico. Pero está dado principalmente por hueso, por tejido compacto, duro, de características absolutamente normales. ¿Ok? Aquí tenemos una histología absolutamente de tejido calcificado, laminar, ¿cierto? Denso, igual que tejido compacto, vamos viendo un orden perfecto, con osteocitos, con osteoblastos, todo el componente histológico normal. Lo único que ha habido es una proliferación de estas células como neoplasia. Bien, el síndrome de Gardner es un síndrome, valga la redundancia, que tiene múltiples signos y síntomas, como así lo refiere cualquier síndrome. Es un trastorno hereditario autosómico y nos interesa a nosotros porque podríamos, como dentista, ¿verdad? Porque podríamos conocer en nuestro territorio o verificar la presencia de osteomas múltiples. ¿Se fijan? Que eso sería la parte que nos toca a nosotros como odontólogos, y aparte la presencia de dientes supernumerarios o dientes no erupcionados. ¿Ok? Eso nos toca como odontólogos, pero tiene una serie de otros signos. Dentro de ellos el más importante es la presencia de pólipos intestinales múltiples, como se ve acá, que son cancerizables. Por lo tanto, es un síndrome que requiere mucha atención, y en el caso nuestro, cuando detectamos en las radiografías panorámicas, por ejemplo, la presencia de osteomas múltiples, tenemos que pensar en un síndrome de Gardner y tenemos que pensar en los pólipos malignos intestinales. Por lo tanto, tenemos que hacer una serie de eventos, entre ellos derivar al gastroenterólogo. ¿Ok? Hay una serie de otros elementos dentro de este síndrome, como por ejemplo quistes de diferente naturaleza en la piel. ¿Ok? Pero como odontólogos nos interesan los osteomas múltiples que pueden estar en muchos huesos largos y también en huesos de nuestro territorio, y las alteraciones en los dientes y en la erupción de los dientes. ¿Ok? Síndrome de Gardner. Aquí también podemos ver una persona aparentemente normal, pero que en su radiografía tenía aquí múltiples osteomas, como ven acá. Y tenía también a nivel de las manos. ¿Ok? Entonces hay que hacer un estudio para determinar si este paciente tiene o no eh, pólipos intestinales, que sería lo más peligroso de este síndrome. Okay. Otra patología benigna, pero ya bastante más rara, eh, y que se presenta en la mayoría de ellos en los huesos largos, en algunos casos se presenta en nuestro territorio, es el osteoma osteoide u osteoblastoma, que para algunos son dos patologías distintas y para otros es la misma patología pero con diferente tamaño. ¿Ok? Son dos lesiones intraóseas benignas con características, fíjense, clínicas, radiográficas e histopatológicas muy similares. La diferencia está en el tamaño. El osteoma osteoide es una lesión pequeña y el osteoblastoma va a ser mayor a 2 centímetros. Y esa es la gran diferencia principal. ¿Ok? Como es un crecimiento óseo, va a haber una densidad mayor en el maxilar o en la mandíbula, y eso va a generar una radiografía radiopaca, una imagen radiopaca. Perfecto. ¿Ok? Entonces, lo que estábamos diciendo, es una radiografía radiopaca en general con un centro radiolúcido. Un centro radiolúcido. Entonces tenemos un área externa radiopaca y un centro radiolúcido, ¿sí? Donde está ahí un nido de células centrales que va permitiendo el crecimiento de esta lesión. Aquí se ve bastante grande, otras veces no es tan notorio. Entonces tenemos una imagen radiopaca con un centro radiolúcido.
Si esto es pequeño, va a ser un osteoma osteoide. Si es más grande, va a ser un osteoblastoma. Es súper importante que esta imagen radiolúcida se podría confundir con un fibroma cemento osificante, porque él también tiene áreas radiolúcidas y áreas radiopacas. Y dependiendo de la forma en que se distribuyen estas áreas, podría parecerse a estas lesiones. ¿Ok? Aquí tenemos una lesión extra, eh, aquí a nivel de órbita, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, es una patología que se da en diferentes niveles, en diferentes fases, donde vamos a ver primero focos osteoblásticos, y esa va a dar generalmente una zona radiolúcida, después una zona osteoide, que va a ser una calcificación mayor, hasta llegar a un estado de madurez, donde el osteoide está muy bien calcificado, bien vascularizado, y esto puede terminar de esta manera sin generar mayores problemas al paciente. Si por el contrario ha generado deformación ósea o alteración funcional, por ejemplo, desplazamiento de piezas dentarias o alteración en la oclusión, bueno, ahí se hace un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tejido óseo normal con tejido mesenquimático, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, porque esto podría parecerse a unas lesiones fibroóseas, la diferencia es que aquí el hueso es hueso normal. En las lesiones fibroóseas estas eran espículas osteoides de hueso alterado. Aquí no, aquí el hueso es normal. Bien, otra lesión es el condroma. Es un tumor benigno de causa desconocida, ¿cierto? Donde se produce un crecimiento de las células cartilaginosas. Por lo tanto, se van a ver en diferentes huesos, principalmente en huesos largos de manos y pies, y cuando se da en nuestro territorio, en el maxilar se va a dar en el tabique nasal y senos hemoidales, porque siempre hay remanente de tejido cartilaginoso, y en la mandíbula va a ser en la zona anterior del cuerpo mandibular, en la sínfisis, ¿cierto? Mentoniana, en la coronoides y en el cóndilo. ¿Por qué? Porque ahí se mantienen remanentes de tejido cartilaginoso. ¿Sí? Perfecto, el condroma. Otra lesión puede ser el osteocondroma, es decir, la combinación de ambos tejidos. Pero esto es bastante más raro. Se da principalmente en huesos largos, tiene un crecimiento limitado, ¿verdad? Y cuando está en nuestro territorio puede afectar coronoides y cóndilos, porque ahí permanece el cartílago, como ya habíamos dicho. Bien, esas son las neoplasias benignas que ustedes deben conocer, principalmente referidas al osteoma. Eso se puede dar en forma solitaria, maxilar, mandíbula, y cuando se da en forma múltiple, debemos pensar en un síndrome de Gardner. Perfecto. Ahora veamos las neoplasias óseas malignas. Como dijimos, en estas neoplasias podemos ver crecimiento de fibras, de cartílago y óseo, al igual que la contrapartida benigna, pero además acá se nos suman neoplasias malignas de médula ósea y metástasis desde otras zonas. Aquí está la clasificación 2017 de estos tumores malignos, donde principalmente vamos a ver el osteosarcoma. Perfecto. Entonces, formadores de tejido óseo, cartílago, etc. Ya. Dentro de los formadores de tejido óseo tenemos el osteosarcoma como una de las lesiones más comunes, el osteoblastoma maligno, ¿sí? Una entidad bastante rara. Cartílago tenemos el condrosarcoma y condroblastoma maligno, ya son bastante más difíciles de encontrar. Y tumores de médula ósea tenemos sarcoma de Ewing, más frecuente en niños, y mieloma múltiple, más frecuente en los adultos. Bien, esas son las lesiones que tenemos que tener en consideración. Pero también podemos encontrar tumores vasculares, como los angiosarcomas,
otros de fibras, por ejemplo, como varios tipos de fibrosarcomas, y las metástasis, como ya habíamos dicho, ¿sí? Pero bastante más raros. Veamos a continuación estos tumores malignos que, ojo, en general en el territorio maxilofacial son raros, pero dentro de la familia de lesiones malignas son los que se encuentran con mayor frecuencia. ¿Ok? Bien, son capaces de formar osteoide o hueso inmaduro, ¿verdad? Es la más común de las neoplasias malignas. Fíjense que es el 20% de las neoplasias de los huesos. ¿Ok? Y es el 0,2% de todas las neoplasias malignas del cuerpo. Bien. Entonces, puede tener un origen desconocido, como cualquier neoplasia maligna, y en algunos casos se ha encontrado alguna historia de traumatismo anterior y de algunas anomalías preexistentes, como la enfermedad de Piaget, que recordemos que es una enfermedad metabólica de los huesos donde hay una descompensación entre la acción de los osteoblastos y los osteoclastos. También la displasia fibrosa cuando es atacada, digamos, por la radiación ionizante, como una persona que le toman muchas radiografías, en una displasia fibrosa podría generar la transformación a un osteosarcoma y algunas otras patologías más extrañas. ¿Ok? Entonces, en la clínica nosotros tenemos que tomar en consideración dos cosas. Que tenemos osteosarcomas de huesos largos fuera del área maxilar, que son lejos los más frecuentes, y los osteosarcomas del área maxilar. Los vamos a dividir porque hay algunas diferencias. Los osteosarcomas fuera del área maxilar se presentan en personas muy jóvenes, 10 a 20 años, generalmente en un periodo de crecimiento óseo, principalmente en los huesos largos, fémur, tibia, húmero, huesos largos, ¿sí? Puede derivarse de la enfermedad de Piaget y es una enfermedad muy agresiva, que generalmente va a dar metástasis a los pulmones, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, imagen de un hueso largo y de cadera, en fin. Y el osteosarcoma en el hueso maxilar o en el territorio maxilar es menos común que el anterior, ¿cierto? Se da, fíjense, en personas, a pesar de que son jóvenes, en personas un poco mayor que cuando se da en los huesos largos. Generalmente en promedio en un 33 años, ¿ya? Un poco mayores. Una predilección por hombres, generalmente son menos agresivos, son de bajo grado en comparación con los de los huesos largos. Igual son agresivos porque es un osteosarcoma, pero en comparación a los de los huesos largos es un poco menor, ¿ya? Y por eso también tienen menor capacidad de dar metástasis. La agresividad generalmente tiene que ver con la capacidad de producir metástasis. Es un poco más común en el hueso mandibular, ¿ok? Puede presentar síntomas como aumento de volumen, o puede que no lo presente también, pero ya en etapas posteriores generalmente este crecimiento va a deformar las corticales, las va a perforar, incluso como en la fotografía va a presentar manifestaciones ya en tejido blando, ¿sí? Puede tener dolor localizado, un dolor difuso, un dolor agudo, bastante variado y que muchas veces no tiene explicación. ¿Ok? Y también puede generar movilidad de pieza dentaria, desplazamiento o pérdidas de piezas dentarias y estas alteraciones neurológicas, alteraciones en la sensibilidad, un hormigueo, calambres, electricidad o incluso dolor sin conocimiento. Puede generar una obstrucción nasal o un crecimiento hacia el hueso, hacia el seno maxilar, etc. Aquí vemos una imagen bastante grande de lo que puede significar un osteosarcoma en la clínica. Bien, bien, en la histopatología debemos tener presente que si bien es un osteosarcoma, que uno podría pensar que va a afectar el hueso y en la proliferación va a generar hueso,
porque recordemos que es proliferación de osteoblastos, una proliferación maligna, descontrolada de los osteoblastos, también vamos a tener la producción de osteoide, de cartílago o de tejido fibroso. No solo de hueso, pero ojo, todo originado en las células óseas, osteoblastos, ¿ok? Para no confundir con el condrosarcoma que deriva de las células cartilaginosas o del fibrosarcoma que deriva de los fibroblastos. Acá, si bien tenemos histología variada, todo deriva de las células óseas. ¿Por qué? Porque tienen un grado de diferenciación muy alterada. Entonces, vamos a tener el osteosarcoma osteoblástico, que forma hueso, condroblástico, que podría generar tejido cartilaginoso, y fibrolástico, que podría generar mucha fibra. Y también está en una menor cantidad el telangiectásico, que puede generar vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Entonces la histología del osteosarcoma es bastante variada. Obviamente que el más común es el osteoblástico y el condroblástico. Lo bueno es que esto no cambia el pronóstico, por lo tanto, en la clínica se van a tratar de manera similar. Por lo tanto, esto es un conocimiento histopatológico simplemente. ¿Ok? También de acuerdo a su lugar de origen se va a clasificar en medular, que es el más clásico, que comienza desde el interior del hueso, o periférico, que se presenta en la superficie del hueso, y un pequeño porcentaje que se presenta en hueso, en tejido blando. Aquí tenemos, por ejemplo, el parostal, que son yuxtacortical, ¿cierto? En la superficie, que puede ser parostal o periostal por debajo del periostio. Aquí sería por un tejido medular en el interior y el extraóseo, que es bastante más raro. ¿Ya? Veamos. Nosotros básicamente vamos a utilizar la radiografía como método de diagnóstico en las primeras fases, ¿verdad? Después se van a pedir muchas otras técnicas radiográficas o imaginológicas más importantes. Vamos a tener una imagen que, dependiendo del grado de calcificación, porque ya dijimos que podía formar hueso, cartílago, fibra o vasos, va a ir desde los radiolúcidos a los radioopacos. Generalmente es una imagen mixta, ¿ok? De límites indeterminados, muy irregulares, ¿ok? Y que va a generar reabsorción de hueso, de corticales, de raíces, y puede generar alteraciones neurológicas si es que afecta también a los nervios. ¿Ok? Bien, como manifestaciones tempranas radiográficas vamos a tener dos signos. Uno, que es el aumento del espacio periodontal, y esto se puede ver en un cambio temprano. Es un aumento del espacio periodontal en forma muy simétrica en una persona que no tiene enfermedad periodontal. Eso es lo raro, ¿cierto? Se va a ver un aumento del espacio periodontal en una persona que no se ve afectada por enfermedad periodontal. Porque si tiene enfermedad periodontal, lo más probable es que sea producto de esa enfermedad periodontal. ¿Ya? Y el segundo signo radiográfico es la imagen de rayos de sol, que es una producción bastante característica de lesiones malignas. No tan solo del osteosarcoma, vamos a ver que también el condrosarcoma lo puede presentar, pero como este es el tumor más frecuente, probablemente lo vamos a ver en esta patología. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, una gran destrucción ósea muy irregular. No sabemos si termina ahí, si termina acá, perfecto. Y aquí estamos viendo los rayos de sol. Fíjense que son una reacción de la periferia del hueso que genera estas líneas como rayos. Es la imagen del rayo de sol que se puede presentar o en un hueso largo o aquí en la mandíbula. ¿Ok? Rayos de sol. Aquí también imágenes de rayos de sol. Fíjense, todas estas imágenes como líneas que son hacia afuera
¿verdad? Y que nacen desde la periferia del hueso como un tipo de reacción osteógena a los cambios que está provocando el osteosarcoma en ese hueso. ¿Ok? Aquí está el espacio periodontal ensanchado, ¿sí? Como signo radiográfico temprano en una persona que no tiene enfermedad periodontal. ¿Ok? Fíjense aquí lo irregular de esta imagen, radio opaca, radio lúcida, en fin. Aquí también tenemos espacio periodontal ensanchado. Bien, aquí están las imágenes de radio de sol por esta reacción perióstica, ¿sí? El periósteo reacciona. Bien, perfecto. Bien, la radiografía, como dijimos, va a ser el elemento diagnóstico inicial para la panorámica, fundamental, pero después se pueden pedir otro tipo de imagenología. Bien, histología, ¿qué es lo más importante en una histología? Reconocer proliferación de células, por eso es una neoplasia. Estas células van a estar pleomórficas y con mucha atipía, por eso va a ser maligna. Entonces, tenemos una proliferación de células con mucha atipía, lo que habla de neoplasia celular y de malignidad. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Y segundo, la producción de tejido osteoide, alterado, anormal, básico, eso es. Y después podríamos encontrar tejido cartilaginoso, tejido fibroso, etcétera, etcétera, dependiendo de la histología. ¿Ok? Aquí estábamos diciendo. Podemos encontrar osteoide, cartílago, etcétera, etcétera, dependiendo de la histología. Pero lo principal va a ser proliferación celular, por eso es una neoplasia, con atipías celulares, preomorfismo celular, nuclear, alteración de la relación citoplasma, mitosis atípica, ¿ya? Y por eso sería maligna. Osteoide, ¿cierto? Como principal. Y después sumamos condroide, tejido fibroso o vaso, dependiendo de la histología. Aquí es diferente. Por ejemplo, acá, tejido cartilaginoso, aquí también, tejido más celular, ¿cierto? Muchas atipías, etcétera, etcétera. Bien, el tratamiento debe ser un tratamiento muy agresivo, muy similar a otras neoplasias. Se trabaja con quimioterapia, radioterapia, cirugía muy agresiva. ¿Ok? Entonces van a haber diferentes patrones de tratamiento dependiendo de la variedad y de la etapa en que se presente el paciente. Pero tenemos que pensar que siendo una neoplasia maligna agresiva, también se va a tratar de forma agresiva. Perfecto. Veamos el condrosarcoma. Este es un tumor maligno que afecta las células cartilaginosas, por lo tanto va a formar cartílago. Pero en este caso ya no forma hueso. ¿Ok? Forma cartílago. Es bastante menos agresivo que el osteosarcoma y también es menos frecuente que el osteosarcoma. ¿Ok? Tenemos central, al interior del hueso, periférico, en la superficie del hueso, y en tejidos blandos bastante más raros. ¿Ya? Son menos agresivos, y va a generar algunos signos clínicos parecidos, como aumento de volumen, movilidad de piezas dentarias, podría generar reabsorciones radiculares y algunas parestesias, ¿sí? Perfecto, pero siempre en menor grado que el osteosarcoma. La ubicación es muy similar a maxilar y mandíbula, ¿ok? Y se van a presentar, lógicamente, en los lugares donde hay remanente de cartílago. En el maxilar, en la sínfisis mentoniana, y en la mandíbula, en coronoides y cóndilo. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. La radiología también
vamos a ver imágenes radiolúcidas, ¿cierto? O mixtas muchas veces. También vamos a encontrar imagen de rayo de sol, también el ensanchamiento periodontal. Y como dijimos, un patrón mixto, porque también se puede ver de esa forma. Entonces, espacio periodontal ensanchado, rayos de sol. Fíjense el crecimiento acá. También vamos a tener subtipos histológicos, pero solamente para que sepan que existe, no es necesario ahondar en eso. La histología va a ser un tejido cartilaginoso básicamente, pero la diferencia es que vamos a tener atipías celulares, pleomorfismo nuclear, mitosis atípicas, alteración de las células, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fíjense ahí. Perfecto. Aquí el tratamiento es quirúrgico. La radio y la quimio no se ven porque la cirugía es suficiente. Bien, fibrosarcoma, también una neoplasia maligna de fibroblastos, también infrecuente, ¿verdad? Infrecuente. Vamos a tener mucho componente de colágeno y elastina por la sobreproducción de estos fibroblastos. ¿Ok? Ya. En la zona del maxilar superior es un poco más común. En personas adultas, puede haber aumento de volumen, puede haber obstrucción dentaria, etcétera, etcétera. Aquí tenemos imágenes de huesos largos, imágenes en el maxilar, con las mismas imágenes radiolúcidas, irregulares, típicas de una lesión maligna. ¿Ok? Fibrosarcoma. La histología, muchas células de tejido conectivo y mucho componente fibrilar. Bien, entonces ahí vemos osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma. De los tres, obviamente, el osteosarcoma es mucho más importante, lo más relevante que es una patología de personas jóvenes, especialmente en los huesos largos. En nuestro territorio es un poquito mayor el promedio de edad, aunque igual son jóvenes, 33 años como promedio. ¿Sí? La radiografía es bastante característica, una imagen mixta, radiolúcida, con áreas radiopacas, muy irregulares, con límites muy difusos, ¿cierto? Y tiene una variedad histológica bastante importante. Como es un tumor agresivo, se va a tratar también de forma agresiva. Entonces, ustedes como odontólogos generales tienen que manejar el diagnóstico clínico y radiográfico porque inmediatamente ustedes tienen que hacer la derivación para que este paciente sea tratado en forma hospitalaria, intrahospitalaria, por un comité oncológico. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora a las neoplasias medulares, que obviamente está asentada en todos los huesos de la economía. En esto tenemos principalmente los linfomas y las leucemias. ¿Sí? La diferencia entre ambos es que la leucemia deriva y se puede producir en la médula ósea, y los linfomas, a pesar de que son células que derivan de la médula ósea, se producen fuera de la médula, en los nódulos linfáticos. ¿Ok? Y también tenemos el sarcoma de Ewing, ya lo dijimos, más frecuente en niños, y el mieloma múltiple, ya lo dijimos, más frecuente en adultos. Bien, veamos en orden. Mielomas. Los mielomas son un conjunto de enfermedades, son neoplasias malignas constituidas por células parecidas a las plasmáticas, derivan de las células plasmáticas, ¿sí? Y toman diferentes formas, por eso es un grupo de patologías. Podemos tener el mieloma solitario, que es una sola lesión en el interior de un hueso. Podemos tener el mieloma múltiple, que son varios huesos los afectados, ¿sí? Y este es el más común. Y también tenemos el plasmocitoma, que es una lesión de esta misma familia, pero ubicado en partes blandas, en tejidos blandos. Entonces, hay diferentes mielomas porque pertenecen
a una familia de patologías que derivan de las células plasmáticas. El más común de ellos es el mieloma múltiple. ¿Ok? Afecta a personas mayores, principalmente a hombres, y fíjense principalmente en cráneo y huesos axiales. Y una característica que es como deriva de células plasmáticas, son células que producen inmunoglobulinas, y en este caso también lo hacen. Y estas inmunoglobulinas, en el caso de la patología, son alteradas, son inmunoglobulinas alteradas, que se pueden reconocer a nivel de la sangre, andan circulando en la sangre. Y eso se llaman las proteínas de Bence-Jones, que es eliminada, que puede ser detectada en la sangre o también en la orina. Y para eso se hace este examen, proteína de Bence-Jones o proteína M, que es una inmunoglobulina alterada, producida por células plasmáticas, también alteradas por esta mutación cancerígena. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dijimos que se presenta principalmente en huesos del cráneo. Fíjense ahí, hay una lesión radiolúcida y aquí hay muchas lesiones radiolúcidas porque va generando reabsorción ósea, reabsorción de los huesos del cráneo. Como estos son delgaditos, entonces se ven estas imágenes radiolúcidas en el cráneo. Y también se pueden ver en otros huesos, que pueden ser huesos largos, ¿cierto? O también aquí en el caso de una mandíbula también. Aquí también, fíjense, también va a dar las mismas características radiográficas de las lesiones malignas, radiolúcida o radiopaca de límites muy mal definidos. ¿Ok? Perfecto. Y la histología, bueno, van a ser proliferación celular, por eso es una neoplasia. Una proliferación celular de células con muchas atipías, por eso va a ser maligna. Y en este caso son células parecidas a las células plasmáticas, porque en el fondo derivan de ellas. ¿Ok? Es una sola célula que se multiplica y multiplica y multiplica descontroladamente, por lo tanto todas las células van a ser muy parecidas y todas van a producir la misma inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces vamos a tener células de aspecto inmaduro, con atipías como núcleos prominentes, núcleos movidos, Golgi marcado, alteraciones nucleares de células, etcétera, etcétera. Mieloma múltiple. Acá lo mismo. Bien, sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing también es una neoplasia que surge de células de la médula ósea del hueso. ¿Sí? Es bastante menos común, se presenta principalmente en huesos largos, es raro en cabeza y cuello, pero cuando se da acá, se presenta en los maxilares, ¿ok? Como dijimos, muy frecuente en personas jóvenes, fíjense con un promedio de edad de 16 años. Después de las leucemias, es el segundo tumor maligno en niños, ¿ok? Perfecto. Signos principales, los típicos de la clínica maligna, tumoración, dolor atípico, podría haber un compromiso sistémico, pérdida dental, parestesia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es muy agresivo, sobrevive a los 5 años, fíjense, de 0 al 12%. Recordemos que el carcinoma espinocelular, que es el cáncer más común para nosotros los odontólogos, tiene una sobrevida de 50%. Esto de acá, 12%. Crecimiento rápido, agresivo, entonces ya sabemos que agresividad es tendencia a dar metástasis rápidamente. Aquí tenemos sarcoma de Ewing en huesos largos, también rayos de sol, etc. ¿Ya? Aquí lo mismo. La histología, parecida, mucha atipía celular, etc. No es necesario que ustedes conozcan estos. Los tratamientos también son multimodales porque es una patología agresiva, por lo tanto, también la terapia es agresiva. Quimio, radio, cirugía, etc. ¿Ya? Linfoma de Burkitt, esta otra patología común de los huesos.
Recordemos que los linfomas son neoplasias de células que derivan de la médula ósea, principalmente de los linfocitos, pero también puede afectar a los natural killers, ¿ok? Linfocitos T, linfocitos B, ¿ok? Que se presentan en zonas extramedulares, principalmente en nódulos linfáticos. Generalmente la clasificación de los linfomas se habla de linfoma de Hodgkin, que son muchos, y los linfomas no Hodgkin, que son muchos también. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, los linfomas de Hodgkin clásicos, los linfomas no Hodgkin también. ¿Ok? Bien, esa es la primera clasificación. Estos son los más comunes. Pero la OMS en el año 2016 hizo una nueva clasificación, pero lamentablemente es muy compleja. Hay varios tipos, ¿cierto? 6 tipos, pero en cada uno de esos tipos existen muchísimas variantes. Entonces, linfomas no es uno, ni dos, ni tres, son muchísimas las variantes, porque va a depender si son de células B, de células T, de natural killer, si presentan la característica del linfoma de Hodgkin o son tipo linfoma no Hodgkin, si son células grandes, si son células pequeñas, si son células maduras, si son células inmaduras, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es que sepamos que los linfomas son una amplia familia de neoplasias malignas. ¿Ok? El linfoma de Burkitt, en este caso, es una neoplasia de células B del tipo no Hodgkin, ¿ok? Que es endémico en África, por ejemplo, y en otras áreas como en el continente americano, está muy asociado al VIH. Está producido por el virus de Epstein-Barr. ¿Ok? Perfecto. Entonces dijimos que en África hay una gran presencia de ello y también se presenta en niños. ¿Ok? Ya, son lesiones muy agresivas, pero son sensibles a la quimioterapia. Los asociados a VIH tienen pobre pronóstico. Esto en realidad es muy variable, depende de los linfomas. ¿Ok? Aquí tenemos una histología de las células B particular. El linfoma de Burkitt, en la histología se le llama que presenta una histología en cielo estrellado, porque pareciera ser, aquí está como la imagen de la pintura, un cielo estrellado. Es una característica que le dieron los histopatólogos. Aquí se presenta con mayor claridad, fíjense, porque hay proliferación celular y algunas con estas características de citoplasma claro que parecieran estrellas en un cielo oscuro. Linfoma de Burkitt. ¿Ya? Perfecto. Y por último, es necesario que recordemos que a los huesos maxilares pueden llegar metástasis. Son raras, ¿sí? Se presentan en personas mayores, principalmente en la mandíbula, y a veces presentan signos de alteraciones de sensibilidad y movilidad dentaria. Vienen principalmente desde el pulmón, desde la mama y en los hombres desde la próstata. ¿Ya? Esos son lugares donde más derivan las metástasis. Fíjense acá, viene un adenocarcinoma, ¿sí? Estos adenocarcinomas generalmente vienen de pulmón, ¿cierto? O mama. Perfecto. Y muchas veces son la primera manifestación de un tumor primario oculto que el paciente no sabía que estaba, pero que se exterioriza a nivel oral. La mayoría son de origen epitelial, por eso en las histologías vamos a ver presencia de adenocarcinomas, como por ejemplo acá, ¿sí? Adenocarcinomas. Este es un cáncer de mama y este es un cáncer de pulmón, pero la muestra fue obtenida de mandíbula. ¿Se fijan? Entonces ahí uno determina inmediatamente que son metástasis. Esto es un adenocarcinoma originado de glándulas del colon. Perfecto.
Entonces, por último, tenemos también, solo para que ustedes sepan que existe este nombre, los carcinomas intraóseos primarios. O sea, neoplasias malignas de epitelio, pero que están dentro del hueso. Fíjense qué raro. Y estos derivan de quistes odontogénicos, de ameloblastoma, o sea, de tumores odontogénicos, que puede ser el ameloblastoma maligno, el carcinoma ameloblástico y otros. Perfecto, solo para que supieran eso. Entonces, con eso damos por terminado el capítulo de neoplasias óseas, que siempre debemos de dividirlo en benignas y malignas. Dentro de las malignas, el osteoma está como el principal referente y dentro de las malignas, el osteosarcoma. ¿Perfecto? Perfecto. Nos vemos en otro video.